Los salmos, hermanos, son canciones. Es un libro poético donde hay canciones y poesía. Usa el Señor ese género literario para mostrar su carácter. El Señor quiere mostrar quién es en los salmos, por sobre todo. Quién es, para que el hombre pueda responder qué clase de Dios es el que está en la Biblia, donde Él muestra todo su carácter, lo que Él hace y es capaz de hacer, pero también muestra todas las expresiones emocionales de los hombres. Si algo va a mostrar los salmos cuando usted hace su devocional es el carácter de Dios y también las emociones del hombre. Cómo expresa delante de Dios sus emociones, a veces gozo, tristeza, decepción, dolor, alabanza. Así es como ustedes tienen que leer los salmos. Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, él inicia su libro diciendo: la sabiduría más grande es conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Esa es la sabiduría más grande. Pero primero hay que conocer a Dios para tener un correcto concepto de mí mismo. ¿Por qué? Porque nos creemos la gran cosa muchas veces, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que somos pecadores. Pero cuando vamos a Dios y conocemos a Dios, entonces me voy a dar cuenta de quién soy yo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Y ahí vamos a darnos cuenta o vamos a entender mejor por qué tuvo que venir Cristo. Porque en los salmos vi quién es Dios y quién soy yo. Hermanos, imagínense si estás expuesto ante Dios y están expuestos tus pensamientos. Si Dios expusiera solamente tus pensamientos del mes, el pensamiento mensual, y los expusiera aquí, y tus pensamientos no solo los claros y lindos, sino los oscuros. Si Dios pudiera mostrar a todas tus acciones vergonzosas que realizas en la intimidad inclusive, si Dios pudiera mostrarte tu culpa más pesada. Así se sintió David, hermanos, en el Salmo 51. Expuesto. David fue expuesto en el Salmo 51. Si usan un poco la imaginación, el rey David tocaba casi todos los instrumentos, pero preferentemente el arpa, para cantarle y para componer para Dios. Los salmos están divididos en diferentes tipos de salmos. Por ejemplo, están los salmos de acciones de gracia, están los salmos de coronación, están los salmos del peregrino, del viajero, que cantaban los salmos mientras viajaban a Jerusalén. Están los salmos reales, los imprecatorios. ¿Qué es imprecatorios? Es el pedido de venganza contra sus enemigos. Y están los salmos que le tocó cantar a David también, que es los salmos de lamentación personal, los salmos del dolor. E imagínense que David estaba tocando salmos de acciones de gracias. Todo iba bien con David. Heredó el trono de Saúl con todas las riquezas y en aquel tiempo se heredaba todo del rey anterior. El Señor lo puso como rey a David y heredó todas las riquezas, los territorios, inclusive las esposas, las mujeres, o sea, todo el harén era la costumbre de aquel tiempo. El rey David lo heredó todo y tenía todo poder absoluto, era una monarquía. Era Dios y después él. Entonces David, agradecido, empezó a tocar solamente canciones de acciones de gracia, de coronación. Cuando iba a la guerra escribía salmos imprecatorios para que Dios se vengue de sus enemigos, derrote a sus enemigos. Y pasaron 20 años aproximadamente y David tenía como 50 años.
Y dicen los historiadores que los reyes preferentemente iban a la guerra en primavera. Salían en primavera porque era buen clima en Israel y porque había mucha comida por todas partes, entonces un rey podía salir a la guerra. Pero dice en 2 Samuel que uno de esos años, David engrandecido, enriquecido, poderoso, aumentando su territorio, David no se fue y llamó la atención de todos. Ese año David no se fue a la guerra y se quedó en su palacio. La historia dice que él salió en la terraza a observar y miraba a una mujer de más o menos 20 años, la esposa de uno de los 30 valientes de David. David tenía un séquito de 30 valientes que era su seguridad personal, la guardia personal de David. Estaban los guerreros más de confianza y los más entrenados. Urías estaba entre los 30. Es por eso que vivían cerca y frente al palacio, y David, observando, vio a la esposa de Urías, a Betsabé, bañándose, y su corazón codició a esa mujer y era el rey. Entonces dio órdenes, mandó llamar simplemente a la mujer, y la mujer tuvo que ir porque el rey le mandó llamar, y ya saben la historia. Tuvo intimidad con Betsabé, a lo que Betsabé concibió de David. Quedó embarazada de David y pareciera ser que no pasó nada hasta que Betsabé se acerca y le dice: oh rey, estoy embarazada de ti. Y eso no podía pasar. Eso no podía pasar. Porque David conocía las Escrituras y conocía el Antiguo Testamento, y en Levítico dice que el fruto de un adulterio, o cuando hay adulterio, deben ser apedreados los dos. David sabía que tenía que ser apedreados, y el mundo o la gente sabe de lo que pasó aquí. Entonces dice la historia que David empezó a cranear un plan para que nadie se entere que es hijo de él, sino que es de Urías. Urías, ¿dónde estaba? En la guerra. Y volvió y mandó llamar a Urías y le dijo: andate junto a tu esposa. No era costumbre en tiempos de guerra estar con la esposa, pero le concedió eso a Urías: andate con tu esposa, pasá la noche con ella. Y Urías, leal y valiente, por eso era uno de los leales y valientes de David, dijo en su corazón: no, yo no puedo hacer esto. Mis camaradas están en guerra, mis camaradas duermen en la vereda donde está el rey, hacemos guardia, no puedo ir. Y el rey David insistía, y no solamente le dijo que se vaya, sino que le envió una cena completa. Dice la Biblia que le envió un regalo. Y el regalo era tal vez un banquete, tal vez champán, buena comida, para que pase una buena noche con su esposa y tengan intimidad. A lo que Urías no lo hizo. Y le contaron al rey David que Urías se quedó frente al palacio, en la calle, a dormir. No llegó en su casa. Y David seguía alterado con su pecado y siguió maquinando otro plan, y lo llamó otra vez. Hizo algo inusual. Tomaron juntos el rey con Urías en plena guerra. Y empezaron a tomar, y lo emborrachó a Urías para ver si se iba esta vez a la casa de Betsabé. Y era muy leal este Urías, por lo visto, porque aún borracho y totalmente ebrio, se quedó a dormir en la calle. Él dijo en su corazón: no puedo hacer esto a mi rey y a mis camaradas, estamos en guerra. Y le contaron al rey David
No salió ese plan. Entonces decidió por lo peor. Le mandó a llamar a Joab, su general, y le dijo, entrégale esto a Urías, una carta que decía, mata. O sea, a Urías le dio para Joab y decía, pon a Urías en el frente de batalla. Bien en el frente, donde arrecia, donde están los arqueros, donde está la tropa enemiga ahí cerca, donde no va a poder escapar. Y le llamó la atención a Joab y lo puso adelante, obedeció a su rey y Urías fue muerto. Y le contaron al rey David y habrá dicho David, zafé, listo. Cuando nazca el hijo de Betsabé, es el hijo de Urías. Y pasaron un tiempo, pasó más de casi 9 meses, pasó mucho tiempo, y la gracia del Señor y la misericordia del Señor se manifestó en la vida de David, porque David tenía que ser apedreado. Vemos el primer atributo del Señor ahí en la historia, la misericordia del Señor. Envía a su profeta, a su siervo, para exponer su pecado y salvar su alma. Y salvar su alma. Y dice la historia que se fue Natán, el profeta, y pidió audiencia con el rey David. Y los historiadores dicen que Natán estaba tembloroso y tal vez con miedo porque tenía que exponer el pecado del rey. Eso no se hace. Eso es muy difícil. Pero había que obedecer al Señor. Y se fue Natán y le contó una historia al rey David. Oh, mi rey, había 2 hombres, uno era rico, el otro era pobre, y el hombre rico tenía muchas ovejas, mucha riqueza, y cerca había un hombre pobre que tenía solo una oveja, que la criaba como su hija, comía de su mano, dice, y le cuidaba y le protegía. Y vinieron unos visitantes junto al rico, y la costumbre era ofrecerles un asado, ¿no es cierto? Comida. Y este hombre malvado no agarró ninguna de sus ovejas que él tenía, sino que fue y capturó la única oveja que tenía el hombre pobre. E hizo el asado para la visita con esa oveja. Cuando escuchó eso, David se sulfuró. David conocía la palabra. Y David dijo, que ese hombre se muera. Tráiganmelo, porque ese merece, es digno de muerte ese hombre. Además va a pagar 4 veces, la ley en el Antiguo Testamento es pagar 4 veces lo robado o lo quitado. Con 4 tantos va a devolver. Le quitaron una oveja, va a devolver 4. Hasta que Natán no aguantó más. No entendió David. Y le dijo, ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. El Señor te dio un trono. Así dice el Señor, le dijo. El Señor te dio un trono, te dio riquezas, te dio mujeres legítimas para vos, todas las mujeres de Saúl. Y fuiste y tomaste a la mujer de Urías. Por lo tanto, lo que hiciste en privado, tus hijos lo van a hacer en público, las consecuencias del pecado. Sus hijas, las hijas de David, fueron violadas en la terraza. Un desastre fue. Los jóvenes hijos de David sufrieron mucho, murieron, se mataron entre ellos, se dividió el reino. Además le dijo lo siguiente después, ese hijo de Betsabé va a morir, no va a vivir. Y murió. Y le contaron a David, tu bebé se murió. Y David, hermanos, ahí se vino el mundo abajo. No sé si te pasó alguna vez cuando pecaste grande. Se vino el mundo abajo para David. Perdió todo. Principalmente perdió la comunión con el Señor.
Y se dolió David, hizo duelo, se tiró cenizas por el cuerpo muchos días. No comía, estaba lamentándose grandemente porque pecó contra Dios y destruyó familias y personas. Pasó un tiempo y David vuelve a agarrar su arpa. Agarra el arpa David. Y no le dan ganas de cantar acciones de gracias, ni que se libre de sus enemigos, ni de coronación, ni del viajero. Empieza a componer un cántico de lamentación. Vaya conmigo al Salmo 51. El Salmo 51, hermanos, es un salmo triste, es una canción triste, pero es importante que lo sepamos porque un día lo podemos cantar nosotros. Un día te puede tocar cantar esta canción, un canto de tristeza, pero de esperanza al final. Y vamos a ver, hermanos, lo que escribió el rey David en el Salmo 51. ¿Y qué podemos ver aquí? Dos necesidades vamos a ver que tenía el rey David. Dos necesidades que podés tener vos en este tiempo también. Acompáñenme en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, podemos dividir en dos necesidades. Miren su Biblia, el Salmo del 1, Salmo 51, 1 al 9. La necesidad de confesar el pecado. Si algo que David tenía era una necesidad de confesar, ¿para qué? Para reconciliarse con el Señor. Es la primera necesidad que vamos a ver en esta mañana. Una necesidad de confesión de pecado. Fíjense el versículo 1. Cuando se acercan a la presencia del Señor, y esto te va a servir cuando estés orando al Señor, cuando quieras confesar tus pecados. Piedad. Ten piedad, Señor. Ahí nos muestra, hermanos, un dolor genuino. Ten piedad, Señor. David sabía que merecía morir. David sabía o podría esperar el apedreamiento y no hubo. Era legítimo acusarlo, traer testigos, ponerlo enfrente y tal vez el papá de Betsabé podía tirar la primera piedra. Podría ser.
o el papá de Urías. Alguien cercano ahí que se sienta ofendido por lo que hizo David, se sienta mal. Y después el resto del pueblo, era la costumbre que todos los apedreen. ¿Para qué? Para que se vea que el pecado es castigado delante del Señor. Los historiadores dicen que David estaba acostado boca abajo, totalmente quebrado y dolido, y gritó: piedad, piedad, Señor. Versículo 1. El Señor vio desde cuando le habló Natán, lo primero que ya entendió David es que el Señor es misericordioso. Conforme a tu misericordia, Señor. Conforme a tu misericordia. Misericordioso significa ponerse en el lugar del miserable o llevar las miserias del otro, llevar la carga miserable. Y David estaba como un miserable pecador. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía, hermanos, que solo en la presencia de Dios había perdón. El pueblo no le iba a perdonar, los familiares no iban a perdonar, la Corte Suprema no iba a perdonar lo que pasó, los sacerdotes no iban a perdonar, Natán no iba a perdonar, iba a hacer cumplir la ley. Pero encontró en el Señor piedad y misericordia. Pidió piedad y misericordia. Hermanos, el Señor es misericordioso y compasivo cuando pecamos. El Señor se acordó también, David se acordó también de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Era la confesión y el pedido del rey David. Borra mis rebeliones, Señor. Borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un arrepentimiento genuino te hace sentir sucio delante del Señor. La expresión de un arrepentimiento genuino es, la causa es que te sentís miserable delante del Señor. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. David conocía la palabra y conocía los mandamientos, los 10 mandamientos. Y David aquí, en un simple plan macabro, él violentó 4 mandamientos de los 10. Él codició, él mintió, él asesinó y él adulteró. No merecía solo un apedreamiento, merecía 4 veces ser apedreado por lo menos. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, atiendan la oración o la canción de David aquí. Él no dijo, pero Betsabé se mostró ahí en la ventana. Pero, fulano, ¿para qué Urías se fue? Pero David no culpó a las circunstancias ni a otras personas. David no justificó lo que hizo. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y reconozco que mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué decía David? Soy pecador. Hermanos, cuando confiesas a Dios es yo quise pecar. Yo quise pecar.
David quiso pecar. A David le gustó Betsabé. De hecho, la Biblia dice, la codició en su corazón. Fue sin freno David hasta que el freno fue Natán. Natán fue el freno para David. Si Natán no aparecía, hermanos, David iba a seguir con otras mujeres. Pero la misericordia y la gracia del Señor apareció en la vida de Natán. Y Natán frenó la rebelión de David contra Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba confesando que él pecó contra Dios y pecó contra la ley de Dios. Hermanos, él hizo daño a los hombres, a Betsabé, al bebé, a la familia de Betsabé, a Urías. Él hizo daño al pueblo de Israel. Todo Israel se enteró. Él hizo daño, pero en su confesión más profunda, él lo que está diciendo, hice daño a todos, pero lo que más me duele es que lo hice contra ti. A ti te dañé, Señor, a ti te ofendí. Hermanos, ese es un arrepentimiento bíblico, esa es una confesión bíblica de pecado. Fíjense lo que dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. Hermanos, no digamos errores. Cometí un error. Fallé. He pecado. Dios quiere escuchar tus pecados, no tus errores. O no te justifiques diciendo, Señor, sabemos que todos somos imperfectos. Porque el Señor te va a correr de su presencia. He pecado contra ti, Señor. Yo he pecado. De hecho, a Natán le dijo, yo he pecado. Solamente que le empezó a doler después. Cuando pasó todo, se encerró en su pieza y ahí empezó. Se vino el mundo abajo para David. Y fíjense lo notable, el versículo 4, hermanos. He hecho lo malo delante de tus ojos. David conocía la palabra y los ojos del Señor son puros. Los ojos del Señor son puros para ver el pecado. Le dolía a David su pecado, hermanos, le dolía. Pero fíjense que él no confiesa un adulterio. Qué interesante que él no dice adulteré. El Espíritu Santo mismo no permite que se escriba el adulterio aquí. ¿Por qué? Porque este pasaje aplica para cualquier pecado. Porque hoy puedes decir, no, pero yo no maté. A lo que Jesús te dice, sí, pero si odias a tu hermano, sos un asesino. Pero yo nunca adulteré. Sí, pero si codicias a otra mujer en tu corazón, ya cometes adulterio. Cualquier pecado contra Dios es pecado. Es pecado y grave. Es por eso que no está explícitamente una confesión de adulterio. Para dar lugar a todos los pecadores que confiesen sus pecados. Tal vez tenés otros tipos de pecados. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Saben lo que le dolió a David, hermanos? Que en la intimidad con Betsabé, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, mirando. Eso significa este pasaje. He hecho lo malo delante de tus ojos. Nadie vio, el pueblo no vio, Urías no vio, Natán no vio, Joab no vio, los guardias no vio, pero Dios vio. Y eso es lo que vale. Dios vio. Dios vio. Y David reconoce el castigo que se le imponga. Fíjense lo que dice el versículo 4. David reconoce que por lo que hizo merece cualquier castigo que Dios le dé, para que seas reconocido justo en tu palabra. Lo que está diciendo David es,
es, Señor, acá estoy, si querés matarme ahora, mátame, porque es justo. Es justo. Por eso gritó, piedad, piedad, Señor. Está el rey frente a un rey, hermanos. El rey frente al rey. Y a David muchas veces le pidieron piedad también. A David como rey mucha gente le pidió piedad. Ahora David está pidiendo piedad al Rey de Reyes, a la autoridad máxima. Piedad, Señor. Porque cuando pedían a David piedad, era la suerte. Si David no quería, era ejecutada la persona. ¿Se está entendiendo? Con ese conocimiento se fue David a la presencia del Señor. Señor, mátame si querés, pero piedad, piedad, por favor. Porque tus ojos son puros y porque tú eres justo. Versículo 4. Porque tú eres justo. Versículo 4. Y tenido por puro en tu juicio. Aquí lo que está diciendo es que Dios no se equivoca cuando castiga el pecado. Dios no se equivoca. Dios es justo. Natán le había dicho, no vas a morir vos. La gracia de Dios para David. No vas a morir. Jehová dice que no vas a morir. Ahora tus hijos van a pasarla mal. Tu bebé se va a morir. Y murió. O sea, el pecado tiene consecuencias. El Señor es justo. Y aplicó justicia en las otras cosas y aplicó misericordia para David. Tuvo piedad el Señor de David. De los demás no. Y Dios no se equivocó. Y Dios no fue injusto. Y Dios no fue malo. Por eso dice aquí el Señor, fíjense, y tenido por puro en tu juicio. Lo que hagas está bien, Señor. Está bien que haya muerto mi hijo, está bien. Está bien que mis hijos sufran en la terraza violencia. Es justo. Está bien. Está bien. Y la otra confesión, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. Aquí está reconociendo que por naturaleza es pecador David. Hay una mala interpretación aquí, se le culpa a la mamá de David de prostitución o que fue concebido en adulterio. No, no es así. El papá de David era honorable y la mamá también. Aquí lo que está diciendo, yo fui formado en pecado, con un corazón pecaminoso, con una naturaleza pecaminosa. Por eso peco, porque soy pecador. Reconozco eso delante de ti, Señor. Soy pecador. Hermanos, hasta aquí no vemos nada del currículum de David. Es una enseñanza para vos y para mí. Señor, yo que te canté salmos. Señor, yo que sirvo en la iglesia. Señor, acuérdate. Todo lo que hice por los huérfanos y los niños. Le di de comer a mucha gente, pero adulteré. David no se presentó con todas sus virtudes. Señor, yo te hice el Salmo 23. Señor, yo maté al gigante. Me puse a defender a tu pueblo, Señor. No hay nada acá de eso. No hay nada. David acostado en cenizas, piedad. Piedad. David no le culpa a nadie, ni a la sociedad, ni a este mundo, ni a Betsabé, ni al diablo le culpó. Ni al diablo le culpó. Yo reconozco, yo soy pecador, Señor. Por naturaleza soy pecador. Versículo 5. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Aquí tuvo un tiempo David después de la noticia, después de que Natán le avisa, vino un mazazo en el corazón de David, se desplomó David. Y fue bueno, es bueno ese desplome para reflexionar, para reflexionar. Señor, ahí en lo secreto me hiciste comprender, sabiduría, lo que dijo Calvino. Conocerte a ti, Señor, y conocerme a mí. Ahora entiendo, Señor. Voy entendiendo que tú castigas el pecado, pero tienes misericordia también de los que se arrepienten, de los que los confiesan. Hermanos, todos somos como David en alguna manera. Somos pecadores. Podemos cometer terribles pecados. Como dice un predicador, los salmos son como esa montaña rusa que te desplomas para abajo y luego hay esperanza y vas subiendo otra vez. David estaba acostado y de a poco se empezó a levantar y a sacudir, porque fue junto al Señor de misericordia y gracia. Versículo 7, sigue confesando y pidiendo David para reconciliarse con Dios. Hermanos, hay que reconciliarse con Dios. El Señor ya demostró su gracia y su misericordia con Natán. El Señor ya demostró su amor hacia los pecadores con Cristo Jesús. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Es importante este hisopo. El hisopo era una planta, la famosa planta con la cual se salpicó la sangre en los dinteles para que pase el ángel en la Pascua, en el paso. Y no mate a los israelitas, sino mate a los primogénitos de Egipto. También con esa planta se le dio vinagre en la boca a Jesús. Era una planta importante para hacer los rituales de purificación. Ese es el hisopo. Y eso es lo que pedía David. Soy como un leproso. Los leprosos eran purificados con esa planta y con agua. Se curaban y eran rociados con agua en el sentido simbólico de que, bueno, el Señor les bendice y los purifica ahora. Purifica a los pecadores, los limpia. Y David pedía esto, hermanos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Mi alma será limpia. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué es lo que quería, hermanos? ¿Qué nos enseña esto? La verdadera alegría es la reconciliación con Dios. Solo ahí hay alegría verdadera. Solo ahí hay gozo de verdad. ¿No está bien con Dios? Seas cristiano o no, no sirve de nada. No sirve tus felicidades temporales. No sirve nada lo que hagas. Nada de lo que hagas va a servir si no hay reconciliación con el Señor. David era rico, hermanos. Me voy a distraer un poco de este adulterio, me voy a Cancún. Voy a despejar mi mente, tuve un lío familiar. No, estaba destrozado David, hermanos. Los mejores manjares para comer, fuera de aquí. No quiero. Mujeres a disposición, rey, para consolarte. Nada, fuera. Estaba destrozado. David solo quería esto. Fíjense el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es algo interesante en la poesía de los salmos. Es una metáfora de fuertes golpes en todo el cuerpo, en los huesos. Y los huesos te paralizan, no puedes caminar, no puedes moverte. Ese dolor tenía en su corazón David, como huesos quebrados. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Limpieza completa, Señor, por favor. Piedad. Piedad.
Entonces, hermanos, el primer punto es la necesidad de una verdadera confesión para que haya reconciliación. Pero tenés que saber la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay gente que cuando peca siente remordimiento. Eso nos salva, nos limpia, nos justifica, nada nos hace. El remordimiento te manda al infierno en realidad. Arrepentimiento versus remordimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una respuesta dirigida a Dios. Es a Dios la ofensa y lo reconoce la persona. ¿Qué es el remordimiento? Está enfocado en sí mismo. Cuando llora un ladrón en la tele, no es porque pecó contra Dios, es porque lo agarraron y se ve a Tocumbú. Eso es lo que le duele. No tiene arrepentimiento, tiene remordimiento. No le salió el golpe que quería hacer. Le pillaron. Entonces tiene remordimiento. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio profundo en el corazón. David quería cambiar, restaurar la comunión con Dios. Hermanos, en los 9 meses de silencio, David no estaba llorando en la pieza, hasta que vino Natán. David estaba yendo al culto, haciendo sacrificio, holocausto, David estaba sirviendo, nadie me pilló, pasó nada, tranquilo. David estaba tranquilo con su pecado. Natán salvó el alma de David. El arrepentimiento conduce a una reconciliación con Dios. El remordimiento produce culpa hasta morir, porque no se confiesa. Está enojado consigo mismo, pero no lo confiesa. No resuelve el problema espiritual. David expresó arrepentimiento, el rey Saúl tuvo remordimiento. No se arrepintió. El hijo pródigo expresó arrepentimiento. Esaú, por ejemplo, remordimiento. El apóstol Pedro expresó arrepentimiento por traicionar a Jesús. Judas tuvo remordimiento. No salió el golpe. No salió. ¿Qué pasó con Judas? No se fue pidiendo piedad a Jesús. Estaba con vergüenza y me van a ver todos, voy a ser famoso, voy a ser viral, voy a tener mala fama. Se fue y se ahorcó, dice la Biblia. El resultado del remordimiento. Hermano, no tenés que tener remordimiento cuando pecas, tenés que tener arrepentimiento. Arrepentimiento. Tomás Watson dijo, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Cristo no va a ser dulce. Hasta que sea amargo en tu alma el pecado. Segunda necesidad, versículo 10. David pidió reconciliación, ahora pide transformación. ¿Para qué, hermanos? Pide un corazón nuevo, versículo 10. Para que pueda adorar legítimamente y sinceramente. David levantaba sus manos, tiraba holocaustos con el adulterio aquí, sin resolver ese tema. Más adelante vamos a ver que Dios no quiere eso. Ese tipo de holocaustos, ofrendas, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En realidad Dios despreciaba las adoraciones de David. Todo lo que haga un pecador para agradar a Dios, mientras no confiese sus pecados, Dios desprecia. Dios desprecia su ofrenda, Dios desprecia todo lo que haga. Por más lindo que sea, por más viral que sea, por más plausible que sea. Todo lo que haga una persona sin confesar a Dios sus pecados, Dios rechaza cualquier ofrenda. Versículo 10. Fíjense, hermanos, ahora es otro pedido de David. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio. Atendamos aquí la palabra crea. Fíjense el versículo 10. Crea, en hebreo bara. Se usa en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados de la nada, con la palabra de Dios. David pedía eso. Señor, no arregles mi corazón, dame uno nuevo. Dame un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Dice Charles Spurgeon, una oración como esta es absurda en cualquier lugar, menos en el trono de la gracia. Menos en el trono de la gracia. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no estaba en juego su salvación aquí. Estaba en juego su comunión con el Señor. Vos podés ser salvo, mi hermano, pero un salvo amargado, porque no confesás tus pecados. Porque no pedís a Dios que tenga misericordia de ti y te limpie. Hermanos, esta palabra no es solo para no creyentes, es para creyentes, es para todos. Es para todos. No quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense el 12, un pedido, hermanos, urgente de David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tal vez hay muchas tristezas en tu vida, pero no porque no sale bien el trabajo, la economía, los negocios, no, es porque hay pecado en tu corazón. Hay pecado y hay que acercarse a Dios. David se acercó con terribles pecados, pero la puerta de la gracia del Señor está abierta y podemos entrar. El Señor perdona el pecado más horrible que puedas cometer, pero hay que acercarse al trono de la gracia. Hay que acercarse al Señor. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, aquí no está hablando de que David podía enseñar sobre la fidelidad matrimonial. Él no tenía autoridad ya para eso. David no iba a enseñar cómo ser un buen esposo. ¿Qué le iba a enseñar a los pecadores? Que Dios perdona. Eso es lo que él quería salir corriendo a predicar. Dios perdona. Dios me perdonó a mí. David por ahí ya no hacía un congreso para la familia o para el matrimonio. Él destruía familias. Pero lo que podía salir y correr a decir es, hay un Dios que perdona. Hay un Dios que perdona. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Empezaba a subir David. ¿Se acuerdan la montaña rusa? David estaba confiado que el Señor le va a levantar otra vez. Y lo hizo. Lo hizo. 16. Fíjense, hermanos, David confesó algo que él estaba haciendo durante su época ahí de silencio, de no confesión. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, Señor. David lo entendió porque David ofrecía todos los días holocausto. Ya era un religioso, religiosidad. Su corazón no estaba limpio, pero él seguía adorando a Dios. 17. Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. ¿Cuántos van a dar sacrificio a Dios en estos días? Si algo le tenés que ofrecer a Dios, hermano, es tu espíritu quebrantado. La lista de pecados. Y no le culpes a nadie. No te excuses. No digas, no, la maldad del mundo, Satanás. Seamos como David, yo he pecado, yo soy responsable absoluto. Soy el único responsable. Porque ese es el corazón contrito y humillado. ¿Y qué va a hacer Dios? No despreciarás tú, oh Dios. Dios despreció todas las ofrendas de David, todas, menos su espíritu quebrantado. Ahí sí aceptó, el Señor le aceptó a David y hubo respuesta de Dios. Hubo respuesta de Dios. Versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Richard Saibes dijo, Dios puede hacer de nuestros corazones rotos y sucios nuevas moradas para su espíritu. Y terminamos, hermanos, con el Salmo 32. Vaya conmigo al Salmo 32. Es la segunda canción de David después de recibir consuelo, perdón, reconciliación. La historia dice que siguió la comunión de Dios con David. David murió bien delante del Señor, mandando a su hijo Salomón que sigan los caminos del Señor. Murió en buena vejez, reconciliado con Dios. Salmo 32 es como el segundo disco de David, por decirlo así. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Queridos hermanos invitados, en Cristo hoy, Cristo es el mediador entre Dios y los pecadores. Cristo es como ese hisopo que puede limpiar, puede purificar, puede blanquear los pecados. En Isaías dice que los pecadores tienen que venir a Dios. Vengan, coman y beban gratis. Vengan. El Señor, hermanos, está con los brazos abiertos para recibir al pecador. Ya no te justifiques, no le eches la culpa a otros. Estás así por tus pecados. ¿Qué querés recibir del Señor? ¿Justicia o misericordia? La Biblia dice que los que no se arrepienten van a recibir la justicia de Dios. Y va a ser justo que los pecadores vayan al infierno. Pero los que vienen como David, postrados, con un corazón contrito y humillado, el Señor no los va a desechar. El Señor no va a derramar su ira santa sobre ti, sino va a derramar su gracia, su perdón y su favor. ¿Cuántos quieren eso en esta mañana? Amén. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gloria a Él por su palabra en esta mañana?